financiera en- que quedaba allí en Venustiano Carranza. Trabajaba en el sindicato. Allí íbamos a tener ese día una reunión muy importante de todos los representantes de la República. Entonces yo salí de mi casa a las 7:30 de la mañana, cuando ya había temblado, y vi que la Secretaría de Comunicaciones estaba el edificio todo tirado. Le llamé a uno de mis hijos que trabajaba en protección y vialidad. Él tenía una patrulla que le habían mandado para trasladarse a las oficinas. Él me llevó hasta Pino Suárez, allí en Tlaxcuaque. Me dejó y yo me fui caminando a la oficina. En ese momento vi que en Pino Suárez se habían caído varios edificios donde trabajaba mucha gente con máquinas de coser, y había todos los locales que había allí cerca de 20 de noviembre, la mayoría estaban todos caídos. Por ejemplo, la tienda de Woolworth estaba todos los productos tirados en el suelo, había muchas grietas, pero en fin, caminando por allí, por 20 de noviembre, Pino Suárez, llegué hasta las oficinas que se encontraban en Bolívar. Allí vi cómo el edificio donde yo trabajaba ya no me dejaron entrar porque se había desplazado totalmente, se había despegado un edificio del otro. Entonces tomé el teléfono, me comuniqué con mi jefe y le dije que estaba yo allí. Me dijo que inmediatamente me fuera yo a mi casa, que estuviera yo en contacto con él, que pronto me darían noticias. Mamita, fue una cosa tremenda, espantosa, todos los edificios de Pino Suárez caídos, era una cosa tremenda, no podría yo explicarte bien cómo vi todo aquello, las tiendas, la gente corriendo, las ambulancias, el edificio donde mi esposo tenía su consultorio, todas las escaleras se habían caído, no había forma de entrar. Todo fue muy feo, pero bendito Dios, a nosotros, a la familia, bendito Dios, nunca nos pasó nada. Al siguiente día pude ir con uno de mis hijos a Palma, esquina con 5 de febrero, al edificio donde tenía mi esposo su consultorio. Te vuelvo a repetir, todas las escaleras estaban caídas. Pudimos afortunadamente sacar algunas cosas de su despacho, para poder, traérnoslas a la casa, pero hubo muchas pérdidas, hija. En ese momento me di más cuenta todavía de la catástrofe que había estado ese temblor, porque era impresionante en el centro caminar y ver todo aquello, soldados, patrullas, ambulancias, pero ya todo pasó. Septiembre 17 de 1985. Amanecía, era una mañana normal. Nos despedimos como siempre y mis hijos y mi esposo salieron de casa. Yo me quedé porque todavía tenía cosas que hacer en casa. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero de momento empezó a temblar tremendamente. Me puse debajo del marco de la puerta de una recámara. No cedía el movimiento. No sabía en ese momento la magnitud que estaba yo viviendo. Cuando reaccioné, lo primero que se me vino a la mente fue si yo estaba aquí, en mi casa de diligencias sobre la carretera de Cuernavaca. Se sintió horrible. ¿Dónde está mi familia? Mi madre, me pregunté, ¿estará viva? Mis hijos, ¿dónde se encuentran? Y me quedé sin teléfono, ni luz. Lo único que me quedaba, y así lo hice, tomar mi coche y bajar a casa de mi madre, que era siempre el punto de reunión. Sufrimos, pues no sabíamos dónde se encontraba Angélica. Los demás estábamos juntos. Creo que ella fue la que más sufrió, pues vivió en carne propia todo el recorrido que hizo del monumento a la madre hasta la colonia Nápoles. Pasaron varias horas y cada vez sabíamos que había sido algo insólito. Desaparecieron nuestras oficinas, se sintió una soledad y un silencio impresionante.
Al fin llegó mi hija y fue el momento más emotivo que como madre te puedo describir, ya que con paz y tranquilidad quiero agregar por último la solidaridad de todo un pueblo mexicano, del cual estoy y estaré siempre orgulloso. Estas son unas pequeñas palabras que te puedo decir porque no tengo cómo expresar el sufrimiento de un pueblo mexicano. Dios nos ampare de otra cosa igual. Gracias. El testimonio que daré a continuación me lo fue dado por mi tía Angélica Ortega Moragla. Mi nombre es Angélica Ortega Moragla y fui una persona afortunada en el temblor de 1985. Yo tenía clases en el Instituto Anglo-Mexicano en la calle de Antonio Caso, en Reforma, y estaba a las 6:40 am cuando mi padre y yo vimos cómo se movían los cables de electricidad y se escuchaban los crujidos de los edificios. Después, al ver que en esa calle no pasó nada, me dirigí al instituto, pero nadie estaba. Estaba sola y tuve que caminar y ver lo más horrible de mi vida conforme iba caminando hacia Reforma. Gente desnuda que salió de los edificios y gente muerta. Mi única opción fue seguir caminando. No había transporte y la gente robaba a los edificios y a las personas. Así, caminé junto a una persona de la cual nunca supe su nombre y caminamos hasta la calle de Insurgentes. Por mucho tiempo caminé hasta que un coche paró y nos preguntó si queríamos que nos llevara. La señora y yo nos subimos al coche y finalmente salimos de ahí. Pasamos por esos lugares y no creíamos lo que veíamos. Edificios completamente destruidos y gente por todos lados corriendo sin razón. Al final, bajé del coche, le dimos las gracias al señor que nos llevó y la señora me dio un fuerte abrazo. Y sus palabras al ver que estábamos a salvo en World Trade Center fueron: «Somos afortunadas, güera, que Dios te bendiga y que esté bien tu familia». Corrí hasta la calle de Milwaukee, sin parar, esperando a ver a mi familia. Mi padre fue el que vi primero. Me considero muy afortunada, no solo porque no me pasó nada, sino que yo sí tuve la oportunidad de encontrar con bien a mi familia. Tardé de las 7 am hasta las 12 del día en regresar. Cuando el terremoto, en los 80s, yo era estudiante de la carrera de arquitectura. Estaba en mis primeros años y me impactó mucho ver cómo se dañaron los edificios. Algunos solo se dañaron, otros se cayeron, pero definitivamente mucho del daño no era causa de una mala construcción, sino de cómo convergieron las ondas y provocaron puntos donde se cayeron los edificios, porque era impresionante ver líneas completas donde chocaron esas ondas y fue donde se cayeron los edificios, en la colonia Roma. Y como estudiante de arquitectura, me tocó hacer servicio social, o sea, apoyar en la colonia Guerrero. Hicimos levantamientos en una vecindad muy cerca de donde se cayeron los edificios de Tlatelolco. El problema con esa vecindad, igual que algunos edificios de gobierno, era un edificio que había sido construido para un fin y al final tenía una carga, o sea, la carga viva que se le llama al edificio se diseña para cierta ocupación. La vecindad en la que yo trabajé tenía cerca de 12 familias habitándola y en la azotea había una vaca. Cuando esa vaca era pequeña, la habían subido a la azotea, había crecido y ya no la iban a bajar de ahí, se quedó en la azotea. Esta vecindad era una casa lujosa y con el paso del tiempo la habitaron muchas familias y obviamente el peso y los años pues habían deteriorado este edificio. Nos costó mucho trabajo que nos dejaran entrar a hacer el levantamiento. Creyeron que los íbamos a desalojar, pero les explicamos que nosotros éramos estudiantes de arquitectura y que el gobierno del DF necesitaba esos levantamientos de los edificios porque ellos los iban a revisar e iban a cuidar
de la seguridad de los habitantes de la ciudad. Hola, mi querida Nat, espero te sirva mi testimonio de lo que pasó en el terremoto del 1985. Yo me encontraba en mi casa, me parece que era jueves, no recuerdo muy bien. Yo estaba arreglándome para ir a la escuela, que justamente mi casa estaba al sur de la ciudad. Estábamos pues prácticamente en la carretera vieja a Cuernavaca. Y bueno, yo me estaba arreglando y de repente que empezamos a sentir un movimiento muy fuerte. Le digo a mi mamá estaba acostada todavía y le dije, ma, está temblando. Y me dice mi mamá, ¿pero de qué manera? Entonces sentimos el movimiento oscilatorio y luego sentimos el trepidatorio. Mi mamá me dijo, si aquí se sintió como se sintió, allá abajo no quedó nada. Nos asustamos muchísimo y obviamente pues nos quedamos sin televisión, no había televisiones, no había manera de comunicarnos con nadie, no había teléfonos y pues bueno, la única comunicación era la radio. Yo la verdad es que agarré mis cosas y me fui a la escuela muy responsable yo, ¿no? Me fui a la escuela y cuando llegué a la escuela, un maestro que vivía por la zona, no sé, de la Roma y cosas así, llegó y nos empezó a comunicar y platicar todo lo que estaba pasando, que estaba en el radio, se escuchaba en la radio también todo lo que estaba pasando en la zona del centro de México y demás. Llegó y empezó a decirnos que bueno, que se había caído los edificios de Reforma, hoteles, el, el café que se llamaba muy famoso, algo de Tres Leches, algo así era, que el Hotel San Reyes, que se había caído pues prácticamente la mitad de México. La verdad es que todos nos asustamos muchísimo porque bueno, todos vivíamos al sur y todos llegamos a contar nuestra historia de cómo lo habíamos sentido el terremoto. Las historias, pues bueno, todos la verdad es que nos reíamos, que se había sentido muchísimo. A una amiga le cayó el librero encima en su cuarto, pero cuando llegamos a casa nos empezamos a percatar de todo lo que había pasado. Mi hermana Angélica pues llegó muy asustada porque a ella le había tocado el movimiento justamente en Reforma, en la calle de Antonio Caso. Y pues bueno, de repente llegamos, me acuerdo, a casa de mis abuelos y pues llegamos por mi hermana a recogerla, nada más creo. Y ya nos fuimos a casa en la noche cuando de repente cerramos el portón de la llegada de los coches y se volvió a sentir este movimiento. Y la verdad es que sí nos asustamos porque dijimos, la gente que había medio sobrevivido, pues creo que se murió ya enterrada. Eso fue viernes, creo. El jueves y el viernes pues ya no hubo prácticamente clases. Y yo lo que hice fue irme a casa de mi abuela, que vivía en la colonia Nápoles, para ver qué sucedía y en qué podíamos ayudar, porque en la escuela nos dijeron que necesitaban mucha ayuda de muchos jóvenes, porque la situación estaba realmente como de zona de guerra. Me acuerdo que fui a casa de mi abuelita y unos chicos tocaron la puerta y nos dijeron que estaban juntando, que si teníamos algo de despensa que les pudiéramos regalar para llevar a los centros de acopio y a los lugares donde iban a cocinarle a la gente que estaba ayudando a sacar los escombros. Entonces ahí Angélica, mi hermana y yo, pues nos percatamos que en eso podíamos ayudar. Entonces nos fuimos a las casas a pedir despensa y las juntamos y nos fuimos al centro de acopio. Me acuerdo que yo me fui al centro de acopio con mis amigos también de la prepa y empezamos a juntar cosas y íbamos a dejarlo pues a las casas donde veíamos que había gente necesitada. La verdad es que estuvo realmente muy feo y pues estaba impactante, la ciudad era de verdad, estaba devastada y pues las radios solamente se escuchaban puras tragedias y alrededor nuestro pues mucha gente cercana
no a nosotros, sino a profesores y todo eso que te enterabas que habían muerto en la zona esta de la Roma y demás. La verdad es que fue muy triste. Después pues, te enterabas que había mucho robo, te enterabas que había gente que se robaba la ayuda no sé, de los países que traían leche y cosas así. La gente pues abusaba de esas cosas y no la entregaban a la gente necesitada. Hubo mucha rapiña, por decirlo así. Pero bueno, fue el México que nos tocó y la verdad sí fue muy impactante el cómo lo vivimos. En aquella época pues no había ni agua embotellada. Entonces era prácticamente difícil tener agua. Creo que desde entonces no estábamos acostumbrados a comprar agua embotellada. Fue a partir del 85 donde se tuvo esa visión de que el agua finalmente con todas las tuberías de los temblores creo que venía sucia y entonces empezó la venta de agua embotellada. Fue muy curioso. También se escuchaba mucho, existía también lo que era el estadio de béisbol en Xola y Cuauhtémoc, por ahí. Y bueno, cuenta la historia que estaba lleno de cadáveres, donde los familiares iban a tratar de reconocer a sus familiares y pues que olía horrible, mucha gente estuvo ayudando, mucha gente joven estuvo ayudando, pero sí era una labor realmente muy pesada, pues porque pues no estás acostumbrado ni a ver muertos ni a que apeste la ciudad, ¿no? La parte, digamos, emocional del México fue maravillosa. Toda la gente se unió para una sola ciudad con un mismo propósito que era ayudar y como fuera, quitando un ladrillo, llevando agua, juntando comida, ayudando. La verdad es que fue un México realmente con mucha respuesta humana, eso sí te lo puedo decir, que sí fue muy bonito de parte de la ciudadanía mexicana. Veías a la gente agarrando cubetas, tratando de sacar el escombro para poder salvar una vida y cada vez que escuchabas que salvaban una vida, a mí en lo personal se me salían las lágrimas cuando nos enteramos que en el hospital del siglo XXI habían rescatado a esos bebés. Era impactante, ¿no? Veías las escenas y todo en los periódicos. Realmente fue, fue muy duro, pero te das cuenta que un país o un pueblo unido puede hacer maravillas. Y ojalá que volviéramos a tener, digamos, ese empuje de ayuda y tendríamos ahora un México mejor, pienso yo. Esa es mi historia, Natalia. Te quiero mucho y, y ojalá tengas historias lindas que te puedan ayudar en tu proyecto. Te mando besos. Bye. Cuando sucedió el terremoto el 19 de septiembre de 1985, yo vivía con mi esposo y dos de mis hijas en un edificio en el cuarto piso, en la Colonia del Valle. Me levanté porque iba a levantar a mis hijas para llevarlas a la escuela y en ese momento sentí como si alguien me jalara y me aventara muy duro. Nos dimos cuenta de que estaba temblando porque el edificio se movía muy feo, rechinaba muy feo. Entonces corrí a levantar a mis hijas y a ponerlos en el marco de la puerta de la salida. Pues pasó el temblor, vestí a mis hijas y las llevé a la escuela. Y me regresé a mi casa, pero me volvieron a hablar las maestras y me dijeron que fuera por ellas. No, se fue la luz, no había teléfono. Entonces fuimos a la casa me hablaron para que fuera por ellas y nos fuimos a la casa de mis papás. Y la vecina de mi mamá tenía un radio de pilas y empezamos a oír todo lo que había pasado. Se cayeron hospitales, se cayeron edificios, el centro estaba devastado. No podíamos creer, yo no podía creer lo que había pasado, la verdad. Entonces, pues, viviendo
ese día con el temor de que volviera a temblar y todo, y pues irme a mi casa con mis hijas y cualquier movimiento, porque había réplicas y las puertas de mi departamento respiraban. No, yo me asustaba muchísimo. Total, que al día siguiente hubo una réplica muy fuerte también y la gente pues estaba asustadísima porque estaban entre los escombros sacando a la gente que sobrevivió o a cadáveres, porque muchas personas murieron. Pero lo que más me impactó de todo fueron las personas que estaban enterradas bajo toneladas de escombros en los edificios de Tlatelolco. Tenían que subsistir y veían de qué manera tomaban sus propios orines. No, ojalá nunca vuelva a pasar eso y que ninguno de ustedes lo vuelva a vivir. Eso fue lo más impactante que me ha pasado y ahora tiembla y corro y me asusto porque fue muy, muy feo. Gracias a Dios, ni a mí ni a mi familia nos pasó nada, pero mucha gente murió, mucha gente quedó enterrada. Hola, bueno, yo les quiero comentar mi experiencia del terremoto del 85. Yo era una colegiala de preparatoria, estaba en la escuela en el Miguel Ángel de la Florida y yo recuerdo que pues sí entraba como a las 8. Entonces estaba afuera esperando entrar y recuerdo que empezó a moverse, sobre todo los cables porque antes había cables de luz y todo por fuera de la electricidad, y me acuerdo que estaba con unas amigas para entrar a la escuela y pues sí nos impactó porque un temblor normal pues casi no se siente en la Ciudad de México, bueno, dependiendo de la zona. Y sí, estábamos, yo me metí a comprar unas cosas en la papelería que estaba afuera y unas donas que vendían de chocolate. Y mis amigas empezaron a decir, está temblando. Y pues al ver la situación, que sí, de repente era un terremoto oscilatorio, se sentía muy fuerte. Me asusté, más que nada yo quería ir a casa de mis papás que viven en la del Valle y ir a ver si les había sucedido algo. Obviamente se suspendieron las clases y pues nos mandaron a todos a su casa. Entonces, fue algo muy, muy, pues un destrozo de ciudad, porque ya que ves después las noticias, te das cuenta que se cayeron muchos edificios, sufrieron muchas colonias, pues todo los daños del temblor que sí fue de un tiempo pues razonable. Y pues sí me asusté muchísimo. La verdad es que es una experiencia que me acuerdo perfectamente y no me gustaría volver a sentirlo. Gracias. Mi experiencia del terremoto del 85 fue que estaba yo en un edificio viviendo con mi esposo y empezó el temblor y estaba arreglándome para irme al trabajo. En una esquina, en una ventana, tenía una palmera, una planta, y se movió pues algo fuerte, no mucho, y pero no me imaginé yo que fuera a ser tan fuerte, ya hasta que salimos al trabajo. Y yo llegando a mi trabajo no había luz, obviamente pues no tenía elevador, no tenía luz. Subí a la oficina, estaba oscuro y me dijeron que me regresara a mi casa porque pues que no se iba a laborar porque no teníamos luz y no sabíamos hasta qué hora iba a regresar. Y ya después me fui a casa de mis papás, que estaba muy cerca de ahí de mi trabajo, y pues empezamos a percatarnos de todo lo que estaba pasando. Y realmente fue algo muy, muy impresionante ver todo lo que estaba sucediendo, la magnitud del terremoto, porque fue un terremoto, y enterarnos de todas las desgracias que habían pasado ese día en México. Entonces, pues sí fue muy impactante ver todo eso, y pues realmente esa fue mi experiencia. Gracias. En el temblor del 85, yo tenía 5 añitos, iba en kinder en el colegio alemán, vivía en un departamento en un 15º piso, o sea, muy, muy alto.
Y a mí no me tocó sentirlo allá arriba, sino yo me tenía que ir a la escuela con mi papá. Entonces, justo cuando empezó a temblar, nosotros acabábamos de llegar al estacionamiento por el elevador. O sea, un poquito más y nos agarraban el temblor. Por suerte no nos tocó así. Pero lo que estuvo muy curioso es que estábamos en el estacionamiento que es subterráneo y todos los carros se movían de atrás hacia adelante, cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y le pregunté a mi papá que qué pasaba y mi papá nada más me sonrió, yo creo que de los nervios, y no me dijo, no sé. Yo me fui a la escuela, ya me dejó en la escuela, de hecho el salón estaba muy calladito, como si muy raro, muy diferente a todos los días. Tomé mis clases normales, regresé a la casa y me encontré que mi mamá estaba muy mal. Mi mamá por alguna razón le dio un shock y pensó que mi papá y yo nos habíamos muerto en el elevador. Y cuando yo llegué, nada más, lo único que decía era, Juan Fidel, Roberto, están muertos. Es todo lo que decía. Me acercaba a ella y no, como que no me veía, como si estuviera en otro lado. Y así estuvo todo el día hasta en la noche que ya llegó mi tía con un doctor, le pusieron una inyección y ya se compuso. Yo sentí la réplica, creo que fue un día después, ahí sí lo sentí en el 15º piso, fue algo muy muy feo porque todo se caía, todo, a pesar de que no tuvo la misma intensidad, se seguía cayendo todo. Ya me imagino lo que ha de haber sido el primer temblor. Y también después, años después, me enteré por mi mamá que me platicó que el día del temblor, cuando yo llegué a la escuela, una compañerita mía del salón había muerto en la escuela porque estaba en la biblioteca ayudando a una maestra y se les habían caído los libreros encima y un librero le cayó encima a la niña matándola instantáneamente. Y pues esa es mi historia del 85. Voy a platicar nuestra experiencia en el terremoto que tuvimos en el año de 1985 con mi esposa Lucky y un servidor Humberto. Nos encontrábamos al sur de la Ciudad de México, en la colonia Prado Churubusco, y fue inmediato el momento en que sentimos la vibración y el estremecedor movimiento fuera de lo normal y bajamos las escaleras, tratamos de bajar las escaleras con cuidado, pero a la vez con rapidez, y finalmente salimos fuera de la casa, una casa de 2 pisos. Cuando empezó a temblar, mi esposa estaba en la recámara y yo en el baño. Pasó el temblor. Sin que tuviera ningún daño la casa y únicamente el susto. Pero lo más importante que quiero comentar es que a partir de ese momento y después de ver todos los estragos que hubo en la Ciudad de México, puedo asegurar que fue un cambio mental, un cambio emocional muy importante para todos los ciudadanos que marcaron una línea en el tiempo de antes del temblor y después del temblor. Y con esto quiero decir de que pues la mayoría de los que tuvimos esta sensación tan fuerte y ver los destrozos tan impresionantes que hubo, pues nos hicieron cambiar la forma de ver los temblores e incluso tener temor hacia los temblores. Causa de ello es ver ahora cómo en los temblores las gentes que han sufrido estas experiencias sufren cuadros nerviosos, lloran, se hincan, rezan, etcétera, y ese es el cambio al que me quiero referir, que fue un cambio mental para todos los habitantes de la Ciudad de México.